Por ser una unión de grupos de izquierda de ligeras o grandes diferencias ideológicas, quise saber cómo ellos se definían políticamente. A lo que yo me dediqué es a la construcción del pensamiento en ese momento de lo que debía constituir el alfarismo. ¿Con la ideología? Sí, más o menos qué estructuraba. Entonces eso significaba una ruptura con el marxismo, que no una actitud contra el marxismo, sino una ruptura con el marxismo, porque si habíamos estado buscando una tradición histórica y la habíamos encontrado en Alfaro, teníamos que ser consecuentes con ese pensamiento, y eso significaba convertirnos en una especie de liberales radicales. Arturo Jarrín había militado, al igual que el doctor Osvaldo Hurtado, en la Democracia Cristiana. Me preguntaba cómo dos personas aparentemente tan diferentes partieron de un mismo lugar. Y es explicable, porque la Democracia Cristiana emerge pues como una alternativa al capitalismo y al socialismo. Y personas con una formación cristiana ven en la Democracia Cristiana la posibilidad de encontrar esa tercera vía. Y de pronto se dan cuenta de que esa tercera vía en realidad no permite hacer una revolución social. Pienso que por ese motivo muchos jóvenes abandonan las filas de la Democracia Cristiana aquí y en otros países del mundo. Algunos ingresan a los partidos marxistas, otros forman la izquierda cristiana aquí. Formaron una izquierda cristiana y otros se fueron a la guerrilla. Ahí había gente que pensaba miles de cosas, gente que había recibido la influencia de las guerrillas salvadoreñas y pensaba que lo que había que hacer era montar una gran guerrilla y armar una insurrección y tomarse el poder, que la cosa era por ahí. Pero no discutían nunca para qué el tema del marxismo, si éramos comunistas, socialistas o qué mismo éramos. No me extrañaría que ellos, en su ingenuidad y en su idealismo, hayan pensado en la posibilidad de organizar un régimen político distinto. No solo distinto al régimen democrático, clásico, liberal, sino distinto al cubano, cosa que no tenía ninguna viabilidad. En el caso de que hubieran ganado, lo único que ellos podían hacer aquí es establecer un régimen que sea una réplica del cubano, exactamente igual, o del nicaragüense. La meta no era tomarse el poder para los Alfaro. Podía ser que eso podía venir, pero la meta era provocar que los grupos sociales más pobres tengan la capacidad de entrar a discutir con los grupos sociales más ricos y poder llegar a acuerdos sobre qué hacer de este país. Pero para discutir la democracia tenemos que tener la suficiente fuerza para hacerlo. Y entonces las armas siempre, en toda la historia de la humanidad, han sido el elemento de fuerza para discutir o para imponer. El subversivo grupo Alfaro Vive, que se hallaban a la custodia de una gran cantidad de armas y explosivos. ¿Cuál era la relación exacta que tenían con las armas? Trataba de saber si les causaba algún conflicto usarlas. Seguramente porque para mí hubiera sido un factor determinante, ya que una democracia a la fuerza no deja de resultarme extraña. Utilizada para entrenamientos en actividades subversivas. El hecho ya de amenazar con un arma a una persona es un poquito delicado, ¿no? O sea, ponerle un arma en la cabeza a alguien y ver cómo el tipo se transforma y se pone pálido y mucha gente se descompone y empieza a llorar o se arrodilla pensando que le vas a matar, ¿no? Eso ya es desagradable, ¿me entiendes? En sí. Pero usualmente no te pones tú demasiado a pensar en esos detalles, porque tú estás pensando, tienes un paraguas que es todo tu proyecto, todo tu fundamento ideológico, todas tus convicciones políticas, que son las que te dan, si tú quieres, sustento, solvencia, firmeza en lo que estás haciendo. O sea, sentíamos que éramos capaces de lo que sea, o sea, sentíamos que éramos capaces de hacer la revolución y de cambiar las cosas y de hacer otra sociedad distinta, más democrática, más respetuosa, yo qué sé, y que, o sea, estábamos también convencidos de que en ese entonces estábamos convencidos de que las armas eran la vía adecuada. No era una cosa como muchos creyeron improvisada, ni era una cosa no pensada, o sea, sabíamos lo que queríamos. Si éramos un grupo democrático que quería algunas cosas de cambio en el país, y por otro lado sabíamos el poder de las armas y la fuerza que eso significaba, pero no sabíamos las consecuencias. Los más jóvenes dentro del movimiento tenían claramente otra relación con las armas. Como operativo ibas
Me acuerdo que iba con las piernas así al principio que me temblaban. Ibas a un banco o algo, ibas... Y me lleva pariendo solo. Claro. Nunca me hice líos de tener que disparar y matar. Nunca. Pero sí me hice líos del terrorismo y en eso fui muy tajante dentro del movimiento. Sí, me parecía que toda bomba estallando sola, sin sentido, que toda matanza de una persona desarmada era una estupidez. En el caso nuestro era también una disyuntiva difícil, ¿no? Difícil. Porque vos decías muy bien, o sea, tienes que democratizar el país, ¿sí? A través de todos los instrumentos legales que usualmente te presenta el sistema. Pero resulta que las clases dominantes ni siquiera respetan esos instrumentos legales. Ese es el gran problema. Porque si en este país fuera real que, por ejemplo, existe la posibilidad de que hayan fuerzas democráticas, que si tú llegas al poder puedas ejecutar un cambio y se respete eso, pero en este país ¿es que se respeta o se respetaba eso? Nunca. O sea, el momento en que existía cualquier opción de afectar todos esos intereses espurios de las clases dominantes, te saltaban con la bala. Olvídate que no es que venían y te aplicaban la ley, no. Frente a eso vos dices, bueno, entonces si ellos nos dan bala, entonces tienes que darles bala. El terrorismo ha sido detectado como presente en este país desde las finales de la década del 60. ¿Comparte usted la que crece en el periodo anterior al mío, donde lo dejan moverse con libertad por toda la República y intencionalmente eclosiona durante mi ejercicio? Pero se le responde con la Constitución y con la ley. El período de León Febres Cordero lo recuerdo con una cierta sensación de inseguridad y de peligro. La gente empezaba a tener miedo de salir a la calle, y la famosa frase que el Ecuador era una isla de paz cada vez carecía más de sentido. En ese entonces yo era adolescente y probablemente no tenía con qué comparar. Para mí todo eso era normal. Cuando mi madre conversaba con sus amigas, era usual oírle decir, a fulanito de tal se lo llevó el escuadrón volante al panóptico. Panóptico, qué palabra tan mórbida. Recuerdo que a una prima que salía con amigos izquierdosos y oía música protesta, un buen día la familia se confabuló para sacarle del país de la noche a la mañana, por si acaso vaya a ser de los Alfaro Vive. El escuadrón volante era una patrulla que pertenecía a una unidad especial de la Policía Nacional. Se trataba de horribles camiones fabricados como para recoger perros vagabundos. No era raro encontrarse con estos grandes y monstruosos vehículos deambulando por la ciudad al acecho de jóvenes de mochila y pelo largo, dos rasgos que en los ojos de la policía les convertía en sospechosos de terrorismo o de alfarismo. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Mis pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir, pero no me prohíba